Buenas noches, hermanos. Nos encontramos nuevamente aquí. Agradecerles a cada uno de ustedes por hacer ese esfuerzo de conectarse y de poder servirles juntos a nuestro Señor, ¿no? Voy a invitarlos a cerrar vuestras vistas y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu inmenso y grande amor, Señor. Agradecidos, Padre, porque tú siempre nos abrazas, Señor, permaneces fiel. Ayúdanos, Padre Santo, a que todo lo que hagamos en esta noche sea bajo tu perfecta voluntad, Señor. Oh, amado Espíritu Santo, te pido que me guíes, que me ayudes, que me sostengas para que todo cuanto diga sea bajo tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y antes de empezar con la prédica de hoy, ahora sí, nos vamos a una alabanza. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará
Amén. Hermanos, vamos a empezar con el tema de esta noche, que es la tempestad en el mar. Y lo vamos a poder encontrar en el libro de Hechos, capítulo 27, desde el versículo 13 al 41. Pueden buscarlo ahí en sus Biblias, que están ahí en sus casitas, y pueden lecturar la palabra junto con nosotros o verla en la pantalla de su celular o computadora. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Vamos a leer primeramente desde el versículo 13 hasta el 20. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Podemos encontrarnos en este capítulo de la Biblia, en el versículo 13 específicamente, encontramos al siervo Pablo ya como prisionero, ¿no? En una nave con varios tripulantes. Prisionero tal vez humanamente, pero libre en Jesucristo. Y él se encontraba aquí y pues se encontraron con esa gran y enorme tempestad. Dice que era un euroclidón. ¿Qué es un euroclidón? Era un viento temido por los marineros antiguos por su poder destructivo. Será muy fuerte, era una tempestad bastante importante, ¿no? Que hacía que los barcos terminaran hundiéndose o totalmente destruidos. El viento es tan fuerte que no pueden soportarlo en el rostro. O sea, el marinero, el capitán del barco que tenía que manejar el barco, no podía hacerlo porque el viento era tan fuerte que no lo podía tolerar. Entonces, no había quien piloteara el barco y por lo tanto se dejaron llevar, ¿no? Se dejaron llevar a la deriva por la corriente del mar. Ahora, debido a ese mal clima, dice que recogieron el esquife, que el esquife es un bote, ¿no? Un bote salvavidas que llevan todos los barcos para cualquier evento casual como este, ¿no? Y renunciaron completamente al control del barco en la tormenta y se dejaron llevar. Pues no había nada más que hacer, ¿no? No había nada más que hacer. Ellos estaban en esta tormenta que los sorprendió de pronto. Y pues ante esas tempestades, ¿no? Hechas por la naturaleza, nosotros los seres humanos podemos hacer muy poco, ¿no? Y ellos hicieron cuanto podían en este momento. Dice que las últimas dos cosas que ellos hicieron fue arrojar la carga y después el equipo del barco. Pero aún así, el barco continuó siendo impulsado por el viento por varios días. O sea, ellos se fueron a la deriva por muchos días, sin saber a dónde los llevaba la corriente. En estos tiempos, en estas épocas, ahora ya con la tecnología hay muchas cosas de las que se pueden valer los marineros, el capitán, la tripulación, estas personas que son expertas en este ámbito, se valen de muchos instrumentos actuales para poder navegar, ¿no? Pero en esos tiempos se podía navegar solo con el sol y las estrellas, se guiaban por eso, ¿no? Y con la tormenta, pues obviamente no se veía nada, ¿no? Todo estaba opaco, todo estaba oscuro y no podían ver ni sol ni estrellas. Y esto provocó, ¿no?, que tanto la tripulación como los pasajeros empezaran a sentir una gran desesperación.
Si nosotros nada más cuando hay temblores, hay temblores fuertes, no, una lluvia fuertecita que no se acostumbra aquí en Lima, a veces ya nos asustamos. Imagínense en una embarcación en medio del mar, no, una tormenta muy fuerte que golpea el barco para todos lados, que estás ahí remecido, pues obviamente, ¿no? Estas personas estaban al borde de la desesperación, ¿no? Entonces, vemos aquí una situación totalmente desesperanzadora, ¿no? Una situación en la que ellos pensaron que iban a perder la vida, que ninguno de ellos se iba a salvar, ¿no? Que ninguno de ellos iba a poder salvarse. Pero en esta tripulación estaba alguien muy importante, estaba un hijo de Dios. Y este hijo de Dios era Pablo. Pablo estaba ahí como preso. Pero como les vuelvo a repetir, preso tal vez humanamente, pero libre en Cristo. La palabra de Dios siempre estaba libre en la boca de Pablo, ¿no? Y él no perdía ningún momento, ninguna situación para predicarle a las personas acerca de Jesucristo. Dice que en esta tripulación habían 276 personas. Era un grupo de personas importante, era una cantidad importante. Y dentro de esos 276 había un grupo que era tripulación, marineros, los que se encargaban de manejar el barco, y un grupo de pasajeros, y entre ellos también presos, ¿no? Y Pablo estaba ahí en medio de esta tempestad, en medio de esta circunstancia adversa. Pablo estaba ahí. Y de repente él aparece, ¿no? Vamos a leer Hechos 27, desde el versículo 21 y 22 solamente vamos a leer. Y dice así: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, ¿no? Vemos a un Pablo que de repente se levanta en medio de toda esta tripulación de personas a decir algo, ¿no? Y lo que dijo es un tanto fuerte y contundente, pero totalmente cierto. Esto fue algo que Pablo ya les había advertido mucho antes. En Hechos capítulo 27, versículo 10, podemos leerlo para que vean que él ya les había hablado acerca de esto. Pablo había de alguna manera sabido que esas circunstancias iban a venir. Él dice, ¿no? En el Hechos 27:10 dice: diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con gran perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, ¿no? Pero cuando él manifestó esto, nadie le hizo caso, ¿no? Nadie le hizo caso, solamente hacían caso al capitán. Por lo tanto, en este momento en que ya estaban en esta situación, Pablo se levanta con esa autoridad, ¿no? Como diciendo, ¿no? Se los dije, ¿no? Se los dije. Y él se levanta y les dice y les recalca, ¿no? Si hubieran escuchado mis consejos, lo que yo les dije, no estaríamos en esta situación, ¿no? No estaríamos en esta situación ahora, ¿no? En la que todos están aquí desanimados, en la que todos están aquí asustados, ¿no? No estaríamos aquí así en esta situación. Pero también, ¿no? Como buen siervo de Jesucristo, él también les da palabras de ánimo, ¿no? Y los exhorta a tener un buen ánimo. ¿Por qué? Porque él sabía que él era un mensajero, un siervo de Dios, y por lo tanto él tenía que dar esperanza, ¿no? Tenía que dar esperanza a los pasajeros, y no solamente quería hacerles saber que él tenía la razón, sino también darles buenas noticias, ¿no? Diciéndoles que no se desanimaran, ¿no? Que tuvieran buen ánimo, que todo iba a pasar, ¿no? Y todavía les recalca esto, ¿no? No habrá pérdidas de vida, sino solamente la nave va a ser la perjudicada, ¿no? Ninguna vida se va a perder en esta embarcación. Y aunque era una promesa difícil de creer, era lo que tenían en ese momento, ¿no? Las palabras alentadoras de Pablo. Pero ¿por qué Pablo lo decía con esta autoridad? Antes de entrar a los siguientes versículos, muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos podemos encontrar en circunstancias adversas, en situaciones desesperanzadoras, pero debemos de recordar que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y sea cual sea la circunstancia, Dios siempre tiene el control. Ahora sí, nos vamos a Hechos 27, desde el versículo 23 al 26, y dice así: ¿por qué Pablo les dijo esto? Y aquí está la aclaración. Porque
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Ahora entendemos por qué Pablo tenía esa seguridad, ¿no? El Señor ya le había hablado a Pablo a través de una visita angelical, ¿no? Había llegado un ángel a decirle a Pablo todo lo que iba a acontecer, ¿no? Y hay algo aquí interesante, ¿no? Porque el Señor le dice: yo te concedo todas las vidas que están contigo. Al parecer Pablo ya estaba orando desde que empezó esta tempestad, no solamente por resguardar su propia vida e integridad, sino también por resguardar la vida de todas aquellas personas que estaban con él. Sabemos nosotros por todas las prédicas anteriores y por el escudriñar la palabra en Hechos, que Dios siempre le habló a Pablo, ¿no? Y llegó a hablarle siempre de diferentes formas y en diferentes ocasiones. Entonces, Pablo tenía esa seguridad de que nunca estaba solo, de que Dios siempre estaba con él. Es más, Pablo recordó en ese momento que él le pertenecía a Dios y que él le servía a Dios, ¿no? Y que Dios nunca, nunca se olvida de aquellos que le pertenecen y le sirven. Nunca. Como tampoco nunca se va a olvidar de ti, ni tampoco se va a olvidar de mí. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos y le servimos a Él. Nos recuerda también esto, ¿no? Que no todo es sencillo para los que pertenecemos y servimos a Dios. No porque seamos hijos del Señor y porque le sirvamos va a significar que todo nos va a ser fácil, ¿no? Van a haber momentos en que las cosas no van a ser sencillas. Pero debemos de recordar que el ojo de nuestro Dios siempre va a estar atento y su cuidado siempre va a estar activo y va a estar presente incluso en las calamidades, ¿no? Dios siempre está atento a nosotros, sus hijos. Él siempre está cuidando de nosotros. Aunque sea la calamidad más fuerte, el Señor siempre cuida de nosotros, como lo hizo aquí de Pablo, y no solamente de él, sino de todos los que estaban con él, Vamos a leer luego el versículo 25, el 25 al 32, retomamos esto. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Hasta el 32. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Bueno, vamos a recalcar primero esto, ¿no? Que dice que Pablo dijo que él confiaba en nuestro Dios, ¿no? Entonces Pablo no confiaba en los marinos, no confiaba en el barco, no confiaba en las velas, ni en el viento, ni en la sabiduría del centurión, ni tampoco del ingenio humano, sino que él solo confiaba en nuestro Dios. Él confiaba en el Señor. Él sabía que Dios era perfecto y que lo iba a cuidar siempre. Entonces su fe no era en que habría un buen clima, su fe no era en que de repente la tormenta iba a cesar, como no, de repente iba a cesar y ya iba todo a calmarse, sino que él decidió creer en Dios y confiar en Él. Y aunque las circunstancias estuvieran en su peor momento, Pablo siempre
decidía eso, confiar en nuestro Padre Celestial. A mí me parece escucharlo decir algo que dijo también Job en Job 13:15, lo podemos encontrar, que dice así, ¿no? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Hasta ahí. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Pablo también tenía esta firme convicción que tenía el siervo Job, ¿no? Aunque el Señor decidiera llevarme con él, yo voy a esperar en él, ¿no? Yo voy a esperar en él confiadamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa confianza plena en nuestro Padre? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no? Aunque el Señor me matare, porque recordemos que ninguna enfermedad, ni siquiera el enemigo tiene el poder de quitarnos la vida, porque ese poder solo lo tiene nuestro Padre Celestial. Por eso dice la palabra de Dios claramente, no temas a aquel que mata el cuerpo, sino aquel que mata el espíritu. Y aun cuando el enemigo se presentó, ¿no? Para pedirle al Señor que pudiera tocar a Job y quitarle sus cosas, el Señor siempre le dijo, ¿no? Hasta el final, tócalo, pero no lo mates. Y eso nos demuestra que Dios siempre tiene el control de todo y sobre todo de nosotros sus hijos. Por eso Pablo tenía esta convicción firme y esta confianza puesta en él. Y él sabía, ¿no? Que si el Señor se lo quería llevar, se lo iba a llevar, ya sea por esa tormenta o por cualquier otra cosa. Pero él confiaba en nuestro Señor y él iba a esperar en él. Y el Señor, si el Señor le había dicho que todos se iban a salvar, pues él tenía esa certeza de que iba a ser así, ¿no? Dios, el Dios de Pablo, ese Dios al que nosotros servimos, será más real que las terribles circunstancias que pudieran estar sucediendo en ese mismo momento. Ahora, él recalca aquí, dice, ¿no? Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Entonces, Pablo en realidad no sabía a dónde iba a parar la embarcación, ni en qué lugar, ¿no? Él solamente confiaba en la promesa que el Señor le había hecho al decirle que todos iban a salir bien librados, que todos iban a llegar salvos, sanos y salvos, ¿no? ¿A dónde? Él no lo sabía, pero él confiaba en el Señor y sabía que en algún momento, en algún lugar, iban a llegar, ¿no? Así sea una isla desconocida o lo que sea, una tierra lejana, pero iban a llegar a salvo. ¿Qué tal determinación de Pablo? ¿Qué tal determinación de su fe, ¿no? Pero dice que aún en ese momento, dice que los marineros comenzaron a procurar huir de la nave, ¿no? Siempre hay ese tipo de personas, ¿no? Las que son como Pablo, que deciden confiar en el Señor a pesar de las circunstancias, y las que deciden hacer las cosas a su manera y a su forma, ¿no? Como esos marineros que definitivamente no tenían a Jesús en su corazón y decidieron huir de la nave, ¿no? Y comenzaron ahí a hacerse los que estaban ayudando, pero en realidad lo que ellos querían era pues subirse en el bote salvavidas y irse del lugar, ¿no? Pero Pablo se dio cuenta de esas intenciones de estos marineros y le habló al centurión y le dijo, no, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Por qué Pablo decía esto, no? ¿En realidad acaso dependía de ellos que ellos llegaran sanos y salvos? No, porque si Pablo los dejaba ir, eran ellos desobedientes y al final la promesa de Dios se iba a cumplir. Y lo que Pablo procuraba era que como ellos eran los que estaban ahí instruidos, ¿no? En poder manejar el barco, en hacer ademanes para que el barco estuviera bien, era necesaria su presencia, pues porque los demás pasajeros no tenían conocimiento de nada de eso, ¿no? Es por eso que Pablo procuró que se quedasen ahí, porque era la única forma de que pudieran salir bien librados todos, ¿no? Todos en definitiva. Ninguno iba a perder la vida, ¿no? Entonces Dios tiene muchas promesas de consuelo y cuidado para cada uno de nosotros. Aún en tiempo de desesperación, Él siempre cuida de nosotros. Pero hay algo que debemos de recordar, que esto nos beneficia siempre y cuando nosotros lo creemos y lo tomamos para nuestras vidas, sin dudar. Siempre que venga algún pensamiento negativo, algún temor que de repente nos quiera superar, recordemos las promesas de nuestro Padre y aún en la desesperación decidamos creerle a Él y confiar en su amor, confiar en sus cuidados, para que de esta manera nosotros podamos obtener todas las promesas de nuestro Padre, porque las dudas nunca son buenas. Ahora sí, vamos a leer, nos quedamos en el 33, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 33 en adelante. 33 en adelante dice así:
Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a orar. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Muy bien. Entonces, aquí Pablo les insta, ¿no? Regresa por favor al 33. Pablo les insta a que coman, ¿verdad? Que coman, porque les dice, mira, ya llevan varios días sin comer, están en ayunas, entonces tienen que comer algo, ¿no? Para que se fortalezcan. Lo gracioso de esta situación es que qué bonito hubiera sido que ellos no hubieran comido por ayunar y buscar de Dios, ¿no? Y buscar que Dios los ayude en esta tormenta y en esta tempestad. Pero en realidad no comían, creo yo, y por lo que he leído en la palabra, uno por los mareos, porque en una tormenta la embarcación se mueve para un lado de otro, otra por el susto y otra porque la comida era limitada, entonces no creo que podían haber comido todo y después de repente haber pasado hambre, ¿no? Pero como Pablo tenía esa confianza puesta en el Señor y él ya le había dicho que ninguna vida se perdería, decidió pues no instarles a que comieran, ¿no? A que comieran para que estuvieran fuertes. Y luego dice que ellos ya comieron y recuperaron el ánimo. Dice que tiraron el resto del trigo que quedó, lo tiraron al mar, ¿no? Ahora acá hay algo también muy interesante, que ya dice que cuando ya estaban llegando, ¿no? Ya habían llegado ya a su destino, ya habían podido lograr llegar a tierra, pasó algo importante, dice, ¿no? Dice que la proa hincada quedó inmóvil y dice que la proa se abría con la violencia del mar, ¿no? Entonces, ellos al ver que se comenzaba a abrir con la violencia del mar, dice que decidieron, el centurión dice queriendo, acá dice en el 42, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. A ver, vamos a leer el 42 al 44, Huguito, rapidito. 27, 42. Dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, ¿no? En el 43 dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. El otro, 44. Y hasta ahí. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, ¿no? Entonces pasa algo interesante aquí, ¿no? El mar, en el mar ya llega la embarcación y de repente pues no dice que queda inmóvil la proa hincada en la arena y dice que se abría con la violencia del mar. Entonces se cumplió la palabra de Dios, ¿no? Que dijo que todas las vidas se iban a salvar, pero la embarcación iba a ser destruida, ¿no? Y pues se comenzó a destruir la embarcación. Entonces la gente se comenzó a desesperar y el centurión quiso matar a los presos, pero recordemos que Pablo era uno de los presos, ¿no? Entonces los soldados decidieron matar a los presos, y el centurión, queriendo salvar la vida de Pablo, dice que les dijo, no, mejor los que saben nadar que de una vez se tiren al mar, porque ya estaban cerca de la orilla y pudiesen salir de esa manera nadando y se salvaran, ¿no? Y los que no, pues no cogieran partes de las embarcaciones o tablas y pudieran pues también de esa manera salir a buen recaudo, ¿no? Entonces la palabra de Dios se cumplió.
La confianza que Pablo puso en lo que Dios le dijo era verdad y siempre va a ser así. Nosotros debemos de confiar siempre en nuestro Padre Celestial, aún en estos tiempos de adversidad, en esta tormenta que estamos viviendo, en los que somos bombardeados constantemente con una y otra cosa, ahora con la segunda ola, que con la difteria y todas esas cosas. Recordemos las promesas de nuestro Padre Celestial, esa promesa que nos hizo el Señor de que siempre Él cuidaría de nosotros. Nuestro Padre Celestial siempre permanece fiel y Él siempre va a estar al cuidado de nosotros. No debemos nosotros dudar ni por un segundo del amor de nuestro Padre. No podemos dudar nosotros ni por un segundo de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Dios nos ha traído y nos ha elegido y nos ha predestinado con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Se tiene que cumplir. Y tengamos también esa forma de pensar, ¿no? De Pablo y de Job, ¿no? Que decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir estas hermosas palabras? Aunque mi Padre me matare, en Él esperaré. Esa debe de ser la actitud de nosotros los hijos de Dios. Aprendamos de esta palabra de la que hemos leído hoy. Las circunstancias pueden ser adversas, la tormenta puede ser fuerte, nuestro ser, nuestra persona puede sentirse tambaleando y quebrándose, pero recordemos que somos hijos de un Dios poderoso. Recordemos que nuestras vidas dependen de Él y están en sus manos. Nuestra confianza debe estar puesta en Él, no en lo demás. Pablo no confió en la embarcación. Pablo no confió en el capitán. Pablo no confió en la tripulación, en los marineros, en su sabiduría. Pablo siempre puso su confianza en el Señor. Nosotros no confiemos en las cosas que nos ofrecen el mundo, en las cosas que nos pueden salvaguardar. Confiemos primeramente en nuestro Padre Celestial. Esa es la única forma en la que nosotros nos sentiremos seguros y siempre, siempre terminaremos victoriosos a pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias adversas. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a orar para agradecer a Dios por su palabra y ya después de esto vamos a saludar a los que han estado presentes. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos enseñas, Padre, a que nuestra confianza debe estar puesta en ti, a que tú siempre tienes el control de toda situación, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque nos recuerdas que tú nos abrazas y tú cuidas de nosotros, Señor, que nosotros siempre debemos estar dispuestos a darlo todo por ti, Señor. Debemos de vivir confiando en tus promesas, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer firmes, Señor, a que nuestra fe crezca, a que nos abracemos a ti siempre, sea cual sea la circunstancia, Padre. Y en tu nombre declaro vencido al enemigo con todas sus tretas y dardos, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, bendigo sus vidas, Padre Santo, y reafirma nuestra fe, Señor Jesús. Te lo pido con todo mi corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Ahora sí, vamos a saludar a mis hermanos que han estado ahí conectados, que han estado ahí esforzándose como siempre, separando su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Recordemos que nosotros estamos siendo obedientes a nuestro Padre, no a nadie más, sino a nuestro Padre Celestial, y a quien el Señor nos ha puesto como nuestro líder espiritual, que es nuestro pastor. Vamos a saludar a la familia pastoral. Siempre estamos orando por ellos, por nuestros pastores, por Huguito, por Jael. Saludamos a nuestro hermano Marchero, que Dios te bendiga. A Christopher, bendiciones, siervo fiel. A nuestro hermano Carlos Correa. A Saraí Ariza. A Ámbar Ariza. A nuestra hermanita Elga Requelme. A nuestra hermanita Leila Rojas. A Yari, bendiciones, hermanos, síganse esforzando. A nuestra hermana Juana Gamboa, mami, papi, bendiciones. A nuestra hermana Leila Zapata, que Dios te bendiga. A Jennifer Ariza, a Carlita Correa y familia, bendiciones a todos ustedes. A nuestra hermana Miriam Vivanco, bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima vez.
anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Me abraza en debilidad, tu amor me levanta, oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré, dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo.